Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, en donde quiera que se encuentren. En este momento quise comenzar este en vivo por la razón de que hay un tema muy importante. Bueno, la Biblia tiene muchas verdades, grandes verdades. Eh, en la Biblia podemos encontrar tanta sabiduría y yo he querido elegir un tema, una verdad que para mí ha sido muy importante. He elegido esta verdad para comentarla y quizás alguno de ustedes ya se ha dado cuenta. eh, Bien, se había perdido la señal. Una disculpa. Como comentaba, yo elegí el tema del pecado, bueno, específicamente de no pecar, de vivir sin pecar. Y como mencionaba al principio, yo decidí elegir este tema porque en la Biblia, como comentaba, hay muchas verdades y muy importantes. Y en sí, todas abarcan este tema del pecado. Entonces, hay una cuestión, no ha surgido una cuestión. Últimamente, como decía, he estado subiendo publicaciones acerca de vivir sin pecar, de que los justos no pecan, de que hay textos que son textos y promesas que son para los pecadores y textos y promesas que son para los justos. A muchas personas se les hace difícil entender por qué una persona se puede decir justa, porque creen que, que ser humilde es decir soy pecador. Sin embargo, por ejemplo, una persona que, que mata es asesina, ¿no? Si esa persona deja de matar, deja de asesinar y de alguna manera, digamos así, es limpio, esa persona no puede seguir diciendo que sigue siendo asesino. ¿Por qué? Porque ya se apartó de ese mal. Vamos a ponerlo un poco más, se oye muy drástico, pero es que realmente eso es. Una persona que adultera, un adúltero, en el momento en el que reconoce que el adulterio es un pecado y deja de hacerlo, ya no se puede seguir llamando adúltero. Esa persona ya practica la justicia. ¿Qué es la justicia? No cometer adulterio, porque está dañando a otras personas, a su esposa, a su esposo. No puede seguir llamándose adúltero si ya dejó a un lado ese pecado. Entonces, en la Biblia nos dice que las personas, todos nacemos pecadores, todos. Y aquí hay un punto muy importante porque cuando nosotros nacemos en un hogar creyente, no voy a decir alguna denominación particular, voy a decir en un hogar creyente, donde creen en el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, esa persona que nace ahí, nace pecadora. No porque nace con padres creyentes que estudian la Biblia, signifique que esa persona nació santa o nació justa. Es pecadora. Asimismo, una persona que nace en familias donde no conocen al Dios eterno, donde no creen en Él o donde no practican la justicia, pues de igual manera es pecador. Ambas personas nacidas en una familia creyente y nacidas en una familia no creyente, ambas personas son pecadoras.
¿Por qué? Porque se dice, porque la Biblia dice que en el primer Adán todos somos constituidos pecadores. O sea, por Adán, por el primer Adán, nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero una vez que viene Cristo, que es el segundo Adán, que fue el plan de salvación, restaurar a la humanidad con el segundo Adán, que es Cristo, una nueva creación. Entonces, a partir de ahí, la persona puede ser justa. ¿Por qué? Porque Cristo le da su justicia. Entonces, se ha desatado una gran controversia en tantas personas que creen que decir que no peques, que no pecaremos si conocemos a Dios, si aceptamos la justificación de Cristo por la fe, ellos están molestos porque las personas que creemos en eso, porque habemos personas que creemos en eso, en que no vamos a pecar una vez que hemos conocido al Hijo de Dios, una vez que hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Por ejemplo, una persona que nace en el mundo, en una familia mundana, digamos así, una familia que no conoce de Dios, y comienza su vida dentro de su familia con tantas tragedias, con tantos desastres, porque el pecado trae tragedias, trae desastres a la vida del ser humano. No es posible tener una paz. Incluso la Biblia dice que el que aparentemente tiene paz y se dice que no tiene ningún pecado, que él no es pecador, que él es justo, o sea, que él no comete ningún pecado. No acepta que es pecador porque nació, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Bueno, para esa persona Dios le dice, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque en el primer Adán todos somos constituidos pecadores. Entonces no podemos decir que somos justos. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo conocemos al Hijo de Dios, al Hijo del Dios eterno? Cuando empezamos a hacer el análisis de lo que conlleva el pecado, de la tragedia que acarrea el pecado a su vida, a mi vida. El pecado nunca va a traer algo bueno, jamás, jamás. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, tuvo que venir a tomar nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de una vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que Jesús al venir a tomar nuestro lugar, nuestros pecados se le transfieren a Él y su justicia se nos transfiere a nosotros. Él se hace pecado, se hace pecador, y por cuanto la paga del pecado es muerte, Jesús muere. El Hijo de Dios no perdonó a su propio Hijo en la cruz, y muchos dirán, ¿cómo es posible, no? Y muchos han dicho, ese Dios terrible del Antiguo Testamento que mandaba matar. Bueno, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es como decir, vamos a dejar que los asesinos, violadores, hagan de las suyas y no vamos a hacerles nada, porque todos los demás los amamos y entendemos que ellos tienen sus errores. No vamos a hacerles nada, no vamos a castigarlos, porque pobrecitos. No creo que sea así. En todos los tiempos, cuando personas matan a personas, violan y hacen desastres,
¿Qué es lo que hace la población de tal lugar? ¿Qué es lo que hace? Esa población pide justicia, exige justicia a las autoridades, que se castigue y se condene a ese delincuente, a ese agresor, porque no es posible que se perdone un acto así. Pues bueno, ¿qué sucede con la ley de Dios? La ley de Dios es justa, santa y perfecta, y fue violada desde el cielo por Lucifer, un ángel creado con su mayor esplendor, con lo más maravilloso que Dios pudo hacer en cuanto a ángeles se refiere. Y ese ángel, con su libre albedrío, porque Dios no creó el mal, Dios creó el libre albedrío. Con su libre albedrío, ese ángel empezó a maquinar ser más que su creador. Empezó a maquinar que no se sentía a gusto con ser quien era. No se sentía a gusto con tener la autoridad que tenía. Empezó a observar que había alguien arriba de él y empezó a querer desear ser más que su creador. Entonces Lucifer empezó a originar esa maldad dentro de él. Cuando para empezar, que Lucifer tuvo oportunidad de arrepentirse, de darse para atrás en esos pensamientos. Pero ¿qué pasó? Él no paró esos pensamientos, continuó ahí. Y creyó que de verdad podría vencer al Hijo de Dios, que de verdad podría vencer al Dios creador y ponerse por encima de él. Cuando Lucifer se dio cuenta que no podía, entonces empezó a levantar falso testimonio contra el Eterno. Empezó a decir que la ley de Dios no era justa, no era perfecta, que la ley de Dios era injusta. ¿Cuál era la ley de Dios en ese tiempo en el cielo? Que todo ser era servidor y nadie hacía algo para sí mismo. Pero había amor, había paz, había tranquilidad, todo era perfecto, nada faltaba. Entonces Lucifer empezó a maquinar contra Dios y a levantar falso testimonio del amor de Dios, del carácter de Dios, con todos los ángeles creados. Tan así que se llevó la tercera parte de ángeles engañados, que decidieron creerle también. Decidieron creerle a Lucifer antes que creerle a su creador. El caso es que eso mismo vino e hizo aquí en la tierra con Adán y Eva. Vino, llegó y engañó a Eva, pero Eva también andaba buscando, ¿verdad? Andaba buscando algo diferente. Empezó a entrar en pláticas con el enemigo de Dios y finalmente cayó en sus redes, creyéndole que ella podría ser como Dios, porque eso fue el engaño de Satanás para con Eva, que ella podía ser como Dios, que ella no iba a morir, que Dios estaba mintiendo. Y Eva le creyó. Por lo que respecta a Adán, pues Adán no fue engañado, decidió, porque imagínense, Adán había estado solo y no tenía a su pareja. Cuando Dios le dio a su pareja, Adán estaba feliz, no se imaginaba una vida sin Eva, así que él no fue engañado. Simplemente que él prefería morir a estar sin Eva. Y el punto es que en ese momento
entra en función el plan de salvación. Lucifer quiso engañar a otros mundos, se menciona por ahí, pero la tierra fue la única que cayó en sus redes. Cuando Adán comete ese pecado, entra en función el plan de salvación y Cristo muere. Cristo murió en la cruz, pero es que Cristo murió antes de 4000 años. Cristo murió en el momento en el que Adán y Eva pecaron, que fue simbólico el que Dios sacrificara un cordero y vistiera a Adán y a Eva con sus pieles. Pero en realidad Dios estaba sacrificando a su propio hijo. Y desde ese momento Dios sintió ese dolor de la muerte de su hijo, aunque fueron 4000 años después que Jesús físicamente vino y murió. Pues bien, Dios no puede violar su propia ley. Dios no puede violar su propia ley, así como mencionamos en un principio, las leyes humanas, las leyes terrenales, cuando una persona roba, mata, viola, se exige justicia. Y aún las leyes terrenales que son corruptas ejercen justicia. Aún con su corrupción ejercen justicia. Y quizás no del todo, porque vemos cuántas personas salen que son culpables, ¿verdad? Y por la corrupción salen. Pero muchas veces esas personas sí se quedan adentro o sufren cadena perpetua o pena de muerte, según la constitución de cada lugar donde se encuentre, del lugar donde se encuentre. Si el humano no puede perdonar o no puede ir contra la propia constitución, contra su propia constitución, ¿cómo pretendemos que Dios vaya contra su propia ley? ¿Cómo pretendemos que Dios viole su propia ley? Porque la paga del pecado es muerte y el pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando Cristo viene, Dios no puede impedir que su hijo muera, porque Jesús decidió dar su vida para rescatar al ser humano, para rescatar a la humanidad. Bueno, al ser humano que aceptara esa salvación. Así que Jesús podía haberse retractado y podía haber dicho, no voy a morir. Pero entonces, ¿qué sucede? Moríamos, indudablemente moríamos nosotros, sin más ni más, porque la paga del pecado es muerte. Y si no pagaba Jesús por mí, entonces yo moría. Pero Jesús pagó por mí, dándome la oportunidad de aceptar su justicia. Y una vez que siendo pecadora y reconociendo que soy pecadora, acepto la justicia de Cristo, yo ya no soy pecadora, yo ya soy justa, no por mis méritos, sino por la sangre preciosa de Cristo. Así que yo, ¿cómo voy a ir contra la ley de Dios? Ya teniendo la justicia de Cristo, ¿cómo pretendo ir contra la ley de Dios? Yo no entiendo por qué se hace tan difícil entender que una vez que eres justificado, o que una vez que soy justificada, puedo seguir y continuar pecando. No lo puedo comprender. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos que obviamente hay muchas cosas que no están escritas y que se encierran en esos 10 mandamientos, como por ejemplo cuando uno dice, no matas físicamente, pero matas con las palabras, ¿no? Y muchos otros puntos que podríamos mencionar.
¿Cómo puedo yo continuar pecando si ya alguien tomó mi lugar, murió por mí, me dio su justicia y me dice en la Biblia, en las Escrituras, que Él es poderoso para guardarme sin caída, que no va a permitir que venga sobre mí una tentación que no sea humana, porque entonces Dios no sería justo? Si viniera una tentación a mí que no es humana, Dios no sería justo. Además, no permite que venga una tentación que yo no pueda soportar, porque Dios es justo. Y además, junto con la tentación, Dios me da la salida. ¿No es maravillosa promesa? ¿No es maravillosa verdad? ¿Por qué es tan difícil creerlo? No lo puedo comprender. Bueno, déjenme les digo, voy entendiendo por qué es difícil comprenderlo. Desgraciadamente para muchas personas es doloroso pensar que van a cerrarle la puerta al pecado. Es doloroso pensar que ya no van a hacer esos actos de la carne, esas actividades que van en contra de Dios, que complacen su yo, que complacen su carne, que ya no lo pueden hacer. Pero ¿esto qué significa? Simple y sencillamente significa, querido amigo, querida amiga, que sigues amando el pecado, que sigues amando estar en ese mundo de suciedad, de inmundicia, porque el pecado es eso, el pecado es inmundicia, es suciedad. Dime una cosa, ¿acaso todas esas tragedias que vivimos como humanidad son bonitas? ¿Las disfrutas? Por supuesto que no, no las disfrutamos. Mucha gente dice, ay, vive y disfruta, que un día vamos a morir. Pero ¿cómo estás disfrutando? Porque puedes disfrutar la vida en Cristo. Puedes disfrutar la vida en Cristo. Y Cristo te da esa paz que el mundo nunca, jamás te va a dar. Así que ¿cómo podemos ir en contra de la ley de Dios? ¿Cómo podemos pensar que una vez justificados, porque déjenme les digo, antes, cuando somos pecadores, cuando no hemos tenido un encuentro, bueno, para esto, cuando somos justificados es porque tenemos un encuentro con nuestro Dios, con el Dios eterno. Entendemos el plan de salvación. Bueno, primero, entendemos lo que es el pecado. Entendemos lo que es la consecuencia del pecado, lo terrible que es el pecado, todo lo que acarrea. Y te enfocas en tu propia vida. ¿Qué te ha traído a ti vivir en pecado? ¿Qué te ha traído? ¿Te ha traído depresiones? ¿Te ha traído muerte? Porque cuánta gente se pelea y se mata por cosas vanas. ¿Qué te ha traído divorcios? Porque una de las parejas decidió adulterar. ¿Qué te ha traído el pecado? De verdad, no creo que alguien me diga que le ha traído algo bueno el pecado. Y si todavía no se da cuenta, en algún momento te darás cuenta de que el pecado jamás te va a traer nada bueno. Entonces, una vez que entiendes lo que es el pecado, haces conciencia de lo que es el pecado, tú ya no quieres volver a eso, tú quieres salir de eso y no sabes cómo. Y no puedes, solo no puedes. Pero entonces en ese momento el Eterno te presenta la solución, te presenta el plan de salvación para tu vida, que es Cristo Jesús, su Hijo amado, quien dio
su propia vida, se humilló y vino, sacrificando su divinidad, sacrificando su posición de hijo de Dios. Se hizo humano, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, porque sabemos que la muerte de cruz era terrible. Pero hizo todo eso con tal de que tú y yo nos salváramos. Entonces, Él viene y te ofrece esa salvación. ¿Y tú qué dices? Señor, yo quiero esa salvación. Anhelo esa salvación. Yo no quiero estar en esa vida de pecado. No le encuentro sentido. Es puro dolor, puro sufrimiento, puro llorar y llorar. Puro encontrarme con personas que simplemente me dañan y no sé la forma de cómo apartarme de ellas. Porque no puedo entender cómo me envuelvo con esas personas que solamente me dañan. O cómo es que yo caigo en hacer daño a las personas. Yo ya no quiero hacerle daño a las personas. Por favor, Señor, ayúdame, quiero esa salvación. Entras en un pacto con Dios. Tú te comprometes a apartarte de esa vida, a darle tu vida a Cristo, a Dios. Y tú aceptas su vida, aceptas su justicia. Pero es que tienes libre albedrío. Tú tienes que decidir. Tú vas a decidir si lo aceptas o no lo aceptas. Si aceptas ese regalo de la gracia. La gracia es Cristo. Si aceptas ese regalo o no lo aceptas. Pero tú, ya fastidiado de esa vida antigua, aceptas ese regalo. Entonces pides en alguna denominación que te bauticen, ¿verdad? Porque entiendes a la luz de la palabra de Dios que es necesario el bautizo. ¿Por qué es necesario el bautizo? El bautizo es la representación de una sepultura. Cuando tú decides morir al yo, a los placeres de la carne, al pecado, a esa vida que solamente te acarrea tragedias, tú entonces pides como el eunuco, a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero es que tú ya entendiste y tú quieres ser sepultado en las aguas del bautizo, que es un símbolo a la muerte de Cristo. Y a la hora de salir resucitas a una nueva vida con Cristo. Jesús te pone unas vestiduras blancas, porque como yo te comentaba en un principio, tus pecados se le pasaron a Él, se le transfirieron a Él, y Él te transfiere su justicia. Él te transfiere su manto limpio, porque Cristo Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Para Jesús, la tentación para Jesús era usar su divinidad. Jesús no podía, por tener una naturaleza divina, Él no podía usar su propia naturaleza para su propio beneficio. Recuerda en el momento de las tentaciones, Satanás lo tentó en lo que era tentación para Jesús. Satanás nos tienta en lo que es tentación para nosotros. Pero entonces si Jesús se negó a sí mismo para salvarte, ¿por qué no te vas a negar tú a ti mismo para mantener esa salvación? Entonces, una vez que mueres, eres sepultado, eres una nueva criatura. Naces de nuevo a una nueva vida. Por fe en Cristo, esa es la justificación por la fe. Tú tienes que creerle a Dios que te ha perdonado y que todos esos pecados pasados
los echó al fondo de la mar. Inicias una nueva vida con Cristo, pero en esa nueva vida tú ya no pecas. Ya no pecas intencionalmente, ni deliberadamente, ni voluntariamente. Y es que aquí está la confusión, porque muchos dicen, ¿y tú no pecas? Por favor, hay que entender, hay que estudiar como los bereanos, hay que investigar. La Biblia dice que no se peca, que el justo no peca. Y si peca es porque es un pecado por error, equivocación o ignorancia. ¿Qué significa que está tan claro? Error, equivocación o ignorancia. Mientras el justo no conoce que ese acto que hizo es pecado, hasta que se le muestra al justo que es pecado, entonces el justo se aparta, o sea, el justo no vuelve a cometer ese error. Y ese error se le carga a Sacel, a Satanás. Y el justo ya no debe, cuando ya tiene el conocimiento de que es pecado, ya no puede volver a pecar. O sea, no puede volver a cometer ese acto, porque entonces sería reincidente deliberado y Jesús no aboga por pecados reincidentes ni deliberados. Cuando en la Biblia leemos que tenemos abogado en el cielo, no es un abogado que va a abogar por ti por todos pecados reincidentes y deliberados de tu vida. Porque es como decir, ¿qué decimos de individuos que son defendidos por abogados que aún sabiendo que sí cometieron el acto, el delito, los defienden y salen absueltos porque por la corrupción que hay, salen absueltos, aún siendo culpables. ¿Y qué dice la comunidad? ¿Cómo es posible que absolvieron a ese delincuente si en presencia de muchas personas se vio su acto delictivo, su delito? Dios no es corrupto, Jesús no es corrupto, Jesús no es un abogado corrupto. Jesús es el único y el mejor abogado. Pero como Jesús no es corrupto, Jesús no va a defender a un delincuente que ha pecado deliberadamente, que ha planeado y que ha voluntariamente cometido un acto, un pecado, un delito. ¿Cómo es posible que podamos estar en esa creencia? Que Jesús va a abogar por los delitos reincidentes y deliberados. Jesús aboga por el delito por error, porque esa persona, el juez ve la intención, si la persona sabía, si la persona, qué conocía la persona cerca, qué lo hizo cometer ese acto, qué lo llevó a hacerlo, si era consciente, si no era consciente, si tenía el conocimiento de que era un delito o no lo tenía. Dios es un juez perfecto. Cristo, Jesús, es un abogado perfecto. Y Dios, que es el Dios del imposible, para lo que es imposible para nosotros, no es el Dios de lo imposible para lo que es imposible para Él, y para Dios es imposible ir contra su propia ley. Así que no es difícil entender que el justo no debe pecar.
y que el único, y que si peca, porque si peca, nunca hemos dicho que no peca, pero si peca solamente es por error, equivocación o ignorancia. Y está escrito, está escrito. Lee un poco más, escudriña un poco más. No te dejes engañar por Satanás. Satanás ataca los sentidos, las emociones. Él sabe perfectamente cómo poder engañarte y atraparte. Y lo triste es que las personas que no aceptan esto, que es la palabra de Dios, persiguen a quienes sí lo aceptamos. Se les hace inconcebible, porque simple y sencillamente quieren tener una puerta abierta al pecado, porque simple y sencillamente no han muerto al yo y no quieren morir al yo. Y quieren engañarse tomando textos fuera de contextos para decir que pueden hacer sus delitos sin tener consecuencias, porque el amor de Cristo es grande y porque la gracia de Dios es grande y porque donde abunda el pecado abunda la gracia. Mi hermano, mi hermana, cuando la gracia abunda donde abunda el pecado, es el pecado en personas que no conocen a Dios. Dios tolera el pecado en una persona que todavía no ha sido justificada y puede ir muy lejos de Él, muy lejos de Él. Mientras esa persona no ha conocido, no ha sido justificada, no ha hecho un pacto con Dios, Dios le tolera a esa persona. Pero una vez que hizo su pacto con Dios, que conoció, que es consciente de lo que es pecado, de lo que es la ley, entonces esa persona ya no tiene permiso para pecar. Imagínense que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidiera soltar a todas esas personas que tienen encerradas por actos delictuosos terribles, horribles. Imagínense, porque Él es amor y los va a soltar. Siendo que esas personas ni siquiera se han arrepentido o ni siquiera sienten remordimiento de lo que han hecho. Hay muchas personas que ahora mismo están en la cárcel porque no sienten remordimiento de lo que han hecho y porque en sus momentos les tocó un buen juez terrenal que los refundió en la cárcel. ¿Ustedes creen que sería lógico que ese juez lo absolviera y lo dejara salir sabiendo que no se arrepiente? ¿Sabiendo que él va a seguir haciendo sus maldades? No es posible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar? ¿Cómo puedo yo pensar que voy a poder seguir pecando contra Dios y que no voy a tener consecuencia? Porque antes no sabía, no conocía, pero ahora ya conozco, ahora ya sé. Y por eso es pecado, porque la Biblia dice, pecado es el que sabe hacer lo bueno, lo ejecuta el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y estaba estudiando lo que es la lección de escuela sabática y dice que en Marcos 3:28 al 30 Jesús se habla del pecado imperdonable. Dice que el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo.
y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo. Poniendo atención en Marcos 3:30, la razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo, cuando en realidad tiene Jesús al Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Aquí Jesús presentó esta situación. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Él dijo, el pecado imperdonable, todo se le perdona a los hombres menos, todas las blasfemias menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues permítanme comentarles que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un nombre del pecado imperdonable, un nombre de los nombres del pecado imperdonable, porque el pecado reincidente y deliberado es pecado imperdonable. Pero dicen muchos por ahí, no es cierto. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No es hacer caso omiso de lo que el Espíritu Santo te dice. ¿Acaso tú crees que el Espíritu Santo te va a decir, sí, claro, mata, roba? No, ¿qué te dice el Espíritu Santo? No lo hagas, no lo hagas. ¿Y tú qué haces? Cierras tu oído a la voz del Espíritu Santo. Y además, sorpresa, aquí dijo Jesús que el que atribuye la obra del Espíritu Santo al diablo, también comete el pecado imperdonable, también está blasfemando al Espíritu Santo. Y todas esas personas que andan por ahí diciendo que lo que nosotros, digo nosotros, y aquí se incluyen los que estén en este grupo, del grupo de los que creemos que podemos vivir sin pecar porque escrito está, como dijo Jesús, nos dicen que estamos mal, nos dicen que ya estamos pecando por decir eso. Y este es el día miércoles, perdón. Este es el día miércoles. Miércoles 17 de julio. Qué sorpresa para mí. Porque antes del miércoles 17 de julio, yo tenía la convicción ya de que podemos vivir sin pecar. Porque el Espíritu Santo te guía, te dirige. Y curiosamente, antes del 17 de julio de leer lo que está escrito, esta es una literatura que se hace con mucho tiempo de anticipación en la Organización Adventista del Séptimo Día. Y me ha dado tanto, ¿cómo les puedo decir? Tanto me ha sorprendido que cómo Dios va dirigiendo todo tan perfectamente. Porque aún sin saber lo que está escrito en algo que todavía no he leído, termino leyendo y es lo que justamente me está pasando. Y es que la Biblia es así, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es útil para instruir, corregir, redarguir, instruir en justicia. ¿Qué nos dice Dios? Apártate del mal. Haz justicia. Ezequiel 3, 18 al 19 dice: Cuando yo diga al pecador,
ciertamente morirás. Estoy leyendo la versión Peshitta, edición Holman. Cuando yo diga al pecador, ciertamente morirás, pero tú no le adviertes, ni le hablas al pecador para que esté advertido de su mal camino y viva, el pecador morirá en su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al pecador y él no se arrepiente de su pecado y de su mal camino, él morirá en sus pecados, pero tú librarás tu alma. Aquí nos está hablando la palabra de Dios que tenemos que decirle al pecador, mira, estás en pecado, apártate de tu mal camino. Entrégate a Dios, salva tu vida. Y muchos lo hacen, lo están haciendo. Están escuchando la voz del Espíritu Santo. Más que escucharte a ti, escuchan la voz del Espíritu Santo. Y se entregan a Dios, se apartan y se apartan. Es que ya no vuelven a cometer los actos de antes. Porque muchas personas dicen, oh, mira tal persona, Juanita, María, José. Esas personas eran malas, se portaban de lo peor. ¿Y ahora qué les pasó? Ya son diferentes. O sea, es increíble y de hecho por eso muchos creen. Por eso muchos creen. Porque por el testimonio, precisamente por el testimonio. Entonces, cuando esa persona acepta y se aparta, se salva. Pero si esa persona pecadora no quiere aceptar que está en pecado y no quiere apartarse de su mal camino y continúa en sus delincuencias, en todo lo malo que puede hacer, esa persona va a morir, porque la paga del pecado es muerte. Y como no está aceptando que Jesús tome sus pecados, entonces, ¿quién paga? La persona paga. No acepta que pague Jesús, entonces esa persona paga. Pero no se queda ahí. ¿Qué hay de los que ya aceptamos y que ahora somos justos? Porque la Biblia dice que somos justos, no porque yo puedo ser justa, es porque Jesús puso su justicia en mí al momento de yo aceptar su gracia, su sacrificio, su vida. Dice Ezequiel 20, recuerden, versión Peshitta, edición Holman. Y cuando un justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré obstáculo delante de él y morirá, por cuanto tú no le advertiste. Esto me llama mucho la atención. Repito, y cuando un justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, se supone que habíamos comentado anteriormente, que el pecador se aparta de su mal camino. Entonces, practica la justicia. Ahora ya es justo, porque practica la justicia. Es justo. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender eso? Pero entonces, si el justo que ya se había apartado, que ya había hecho justicia, se aparta de su justicia y comete iniquidad, comete maldad, yo pondré obstáculo delante de él y morirá, por cuanto tú no le advertiste. Morirá en sus pecados y su justicia que había practicado no le será recordada, no se va a recordar lo bueno que él haya hecho, porque en el momento en el que se aparta y empieza nuevamente a hacer maldad, la justicia que haya hecho ya no se le toma en cuenta.
Entonces, dice, morirá en sus pecados. Dice, y él morirá por cuanto tú no le advertiste. ¿Qué pasa conmigo si yo estoy viendo que mi hermano está pecando? O que mi hermano quiere pecar. Y yo no le digo, hey, no peques. Dice, no peques. Dice, morirá en sus pecados y su justicia que había practicado no le será recordada, pero yo demandaré su sangre de tus manos. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, advierte al justo para que no peque. Y él no peca. O sea, él te escucha y no peca. Ya dijimos que lo único que tolera Dios de un justo es los errores, el pecado por error, equivocación o ignorancia, que no lo toma como pecado, porque pecado es hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero entonces en el momento en el que el justo tiene conocimiento de su error y se aparta, obviamente, ese pecado se le carga a Zazel, a Satanás. Y el justo ya no puede volver a cometer ese error porque ya no sería error, ahora sí sería pecado porque ahora ya tiene el conocimiento de que es pecado si lo hace. Entonces, pero si tú adviertes al justo para que no peque y él no peca, el justo vivirá porque fue advertido y tú librarás tu alma. El justo vivirá porque fue advertido y tú librarás tu alma. Entonces, si el justo peca, ¿qué sucede? Si el justo peca con conciencia, deliberadamente, reincidentemente, muere. ¿Por qué muere? Porque la ley es justa. Jesús vino y murió una vez por los pecados de la humanidad, de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Una vez que Jesús muere una sola vez, ese regalo está disponible para toda la humanidad, todo el que lo acepte. Solo una vez. Pero ya después de que es justificada esa persona, Jesús lo único que puede hacer por ese justo, que sabemos que es justo, es abogar por él. Por eso dice, hijitos míos, yo les digo que no pequen, pero si pecan, si alguno hubiera pecado, porque se entiende que por error alguien va a llegar a cometer un error que todavía no sabe que es pecado. Si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero el abogado, como ya lo repetimos, como ya lo dijimos, va a abogar por la persona que no tiene conocimiento de lo que está haciendo. Y al momento de darle el conocimiento, entonces, esa persona se puede salvar, se salva, porque ya se supone que ya no peca. Entonces, si siendo así, ¿qué ganas tengo yo de pecar? Yo no tengo ganas de pecar como para qué. Mi hermano, mi hermana, ¿como para qué? ¿Cómo puedo yo pensar que quiero seguir pecando si el pecado me trajo y me acarrió dolor y sufrimiento por casi 40 años? No puede ser. No puede ser que yo quiera como el
el cerdo volver al lodo. O sea, no puedo ser como un cerdo que lo lavan, lo limpian, lo ponen bonito, hasta su moñito les ponen ahora. Pero ese cerdito va a ir y va a buscar otra vez este lodo porque es su naturaleza. Pero yo, ¿cómo me voy a igualar a la condición de ese animalito si soy creado a imagen y semejanza del Dios eterno? ¿Cómo puedo pensar que quiero volver a esa vida que me trajo tanto dolor y sufrimiento, que me hizo causar dolor y sufrimiento a personas a mi alrededor? Por supuesto que no. Ahora la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me han salido personas diciéndome, es que tú no puedes decir que tú puedes, porque eso es como vanagloria, como no sé qué. ¿Cómo de que no puedo decirlo si la Biblia lo dice? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo. No dice, todo lo puedo por yo, Cibeles Morgan. No, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué yo no? Porque yo ya morí, porque yo estoy sobre el altar. A mí no me agrada ni me llama la atención lo que este mundo ofrece, porque lo que este mundo ofrece es pura corrupción, es pura vanidad, es puro dolor. Es momentáneo, los placeres son momentáneos. Después te quedas vacío. Dime que no, te quedas vacío. Te vas y te refugias en el alcohol, te refugias en las drogas, te refugias en la depresión, te refugias en estar haciéndole daño a los demás. ¿Cómo pretendo yo volver a eso? Jamás. Y sobre todo porque Dios me dice aquí vamos a ver qué nos dice en Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, si quieres buscarlo en tu Biblia. Repito, leo versión Peshitta, edición Holman. Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel, que no permitirá que sean ustedes probados más allá de lo que puedan. Mi Dios, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Que no permitirá que sean ustedes probados más allá de lo que puedan soportar, sino que dará la salida para su prueba de modo tal que puedan soportar. Si aquí mi Dios me lo está diciendo, ¿por qué no le voy a creer? ¿Por qué no le voy a creer? ¿Por qué voy a tergiversar los textos y me voy a quedar donde dice, no hay justo ni aun uno, cuando ese texto es para los pecadores que no quieren reconocer que son pecadores, que tienen que reconocer que son pecadores para poder recibir la gracia de Dios, la gracia de Cristo? Si la persona no reconoce que es pecadora, no puede ser justificada. ¿Cómo va a ser justificada si ni siquiera reconoce que está mal? Entonces, Judas también nos dice, vamos a ver a Judas. En Judas 24. Judas 24 dice, y aquel que puede guardarlos sin caída y sin mancha
sin caída y sin mancha. Voy a permitirme leer en la versión Reina Valera, porque esta es la versión pechita. Dice en la Reina Valera, vamos a ver, Judas. Está después de, ok. Judas 24 dice en la versión Reina Valera 1960, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Parece ser que está igual. Entonces, ¿cómo no le voy a creer a Dios que me puede guardar sin caída? Bueno, amigo y amiga, hermano o hermana, independientemente de la religión que profeses, Dios va a venir por un pueblo sin mancha, un pueblo santo. Y Dios promete que nos va a guardar para mantenernos sin caída. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y le creo a Dios porque Él me sacó del fango del pecado. Y como les decía en el principio, no porque haya yo nacido en un hogar donde mi madre me inculcó el amor de Dios dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mi padre era católico. Él nunca se opuso a que yo fuera a que mi madre y mis hermanos fuéramos a una iglesia diferente, por lo que pues él tampoco no era como que, era solamente por costumbre, ¿no? De que sus padres eran católicos, él decía católico, pero realmente no, tampoco asistía a su iglesia. El caso es que, como yo decía en un principio, seas que hayas nacido en un hogar mundano digo, pues no creyente, o sea que hayas nacido en un hogar creyente, independientemente si naciste en un hogar de creyentes con verdad completa, con verdad parcial, no importa, porque al final todo hijo de Dios que busca de Él encuentra la verdad, esté donde esté. Y ciertamente Dios tiene una iglesia, y ese es otro tema muy interesante también. El punto es que todos los hijos de Dios en todas las denominaciones van a reconocer su voz, porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si Dios ya me está diciendo que Él es poderoso para guardarme sin caída y sin mancha, sin mancha y sin mancha, es así de simple y así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Morir al yo todos los días, buscar a Dios, vivir con Él, convivir con Él, como a través de su palabra, estudiando su palabra, conversando con Él mediante la oración, practicando la justicia. Hay que practicar la justicia para que se haga un hábito. Si tú practicas lo malo, pues tus hábitos serán malos y no vas a poder dejar de hacerlo. Pero si tú practicas la justicia, pues vas a ser justo. Y no está mal que la gente sepa que eras. Es más, tú no lo tienes que decir. Tus actos, tus acciones, tu forma de hablar, de conducirte en la vida, la gente lo va a ver, lo va a notar y van a decir, esa persona no tiene cola que le pisen. Esa persona, Cristo vive en él. Esa persona es diferente. Esa persona, wow. ¿Qué tiene esa persona? Bueno, esa persona tiene a Cristo, amigo y amiga. Esa persona tiene a Cristo. Y yo siempre lo he dicho, si hay algo que ven bueno en mí,
No soy yo, y eso lo he dicho desde antes. Para el que me ha conocido antes y me ha oído antes, si algo bueno ves en mí, no soy yo, es Cristo. Y no estaba equivocada. No estaba equivocada en decirlo. Ahora, si tú eres una de esas personas que está ataque y ataque y ataque y ataque a los que estamos predicando esta gran verdad, mi hermano, mi hermana, en el amor de Cristo, no peques, porque si tú estás atribuyéndole a Satanás la obra del Espíritu Santo, estás en un grave peligro. Estás en un grave peligro de perder tu alma. Estás pecando contra el Espíritu Santo, quien guía al pueblo de Dios para que muchas otras personas se acerquen a Él, acepten. Este mundo se va a terminar, este mundo se va a acabar. Y hay tantas verdades importantes. Están los grupos de personas que no aceptan el sábado como un pilar. El sábado es un pilar de la ley de Dios. No aceptan el sábado. Hay otros grupos de personas que no aceptan, que practican la poligamia. Están violando un mandamiento también. Hay otro grupo de personas que no aceptan, que no deben de tener dioses ajenos delante de ellos, que no deben hacerse imágenes. Pero dentro de todos esos grupos que no aceptan uno de los pilares de la ley de Dios, 1, 2 o 3 pilares de la ley de Dios, hay personas sinceras que están buscando la verdad, que se están dando cuenta que lo que les han enseñado es un error, porque no le encontraban sentido, porque ahí crecieron quizás y no le encontraban sentido, porque los líderes les enseñaban cosas que no cuadraban con lo que estaba escrito y vivieron confusos, confundidos mucho tiempo de sus vidas y ahora, hoy, se están dando cuenta de la verdad porque el Espíritu Santo está abriendo su entendimiento para poder entender, para poder saber, para salvarse, mi hermano y mi hermana. ¿Cuánto trabajo te cuesta? ¿Por qué te cuesta trabajo? Analiza tu vida. De verdad, analiza tu vida. ¿En verdad tiene sentido tu vida sin hacer la voluntad de Dios? ¿En verdad le encuentras sentido a tu vida cuando no haces la voluntad de Dios? Cuando vas contra Él, como Satanás. Satanás está perdido. Tuvo su oportunidad y él reincidió en sus pecados y se perdió. Él solamente está tratando de perder a más gente con él. Eso es todo. Engañar más gente. ¿Para qué? Para quitarle a Dios a sus hijos. Y otro punto muy importante. El nombre de Dios fue manchado con las estrategias de Satanás, con los argumentos de Satanás. El nombre de Dios fue manchado. Y el nombre de Dios tiene que ser vindicado. El carácter de Dios tiene que ser vindicado. Es importante que Jesús dio su vida para salvarnos, pero es todavía más importante que tu vida y la mía dé testimonio del verdadero Dios que puede cambiar, transformar. El Dios que la ley
que Él pone es perfecta para todo ser creado. Es importante vindicar el carácter de Dios ante el universo entero y que todos se den cuenta que Satanás estaba equivocado, que Dios sí es un Dios justo, santo, perfecto, amoroso, pero también de fuego consumidor, porque delante de Él no puede existir una mancha, un pecado. Por eso cuando fuimos reconciliados con Dios fue a través de su Hijo, que era puro y santo, porque si hubiera sido por nosotros nos consumimos ante su presencia. Entonces, analiza esto de verdad. Tal vez nos podrán quitar de hablarlo de algunos lados. Quizás donde te encuentras, amigo, que sí lo predicas, ya no te dejen predicar en tu iglesia, a lo mejor ya no te dejan hablar, porque no quieren dejar de pecar, porque, no sé, no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo, si está tan claro y está tan, bueno, como decía, es que no quieren, pues, simplemente no quieren. Ahora alguien me decía, bueno, ¿y qué pasa si yo me desconecto de Dios, me desconecto de Cristo y por mi libre albedrío yo peco? ¿Qué pasa conmigo? Mi hermano, mi hermana, te pierdes, porque si ya lo estás haciendo conscientemente, te pierdes. Ahora, ¿cómo por qué te vas a desconectar de Dios? ¿Cómo por qué? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Cómo para qué vas a usar tu libre albedrío para ir en contra de Dios con pleno conocimiento de la verdad? ¿Cómo para qué? Es que no te amas. Es que quieres perderte. Entonces, pues hay que analizarlo. Hay que analizarlo. No me aflige ni me afecta los malos comentarios que puedan hacerme, tanto en persona, tanto atrás, adelante, en donde sea. No me afecta porque sé en quién he creído, porque mi Dios, el Dios al que yo le sirvo, es el Dios de la Biblia, el Dios que es poderoso para guardarme sin caída y sin mancha, para ayudarme a que un día deje de pecar hasta por error, equivocación o ignorancia. Con eso estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, que si peco es por error, equivocación o ignorancia, pero no reincidentemente. No me interesa pecar reincidentemente. No me interesa caer en los mismos pecados pasados. ¿Por qué? Porque eso me acarrió lo más terrible de mi vida. Así que no me interesa. Yo me aferro a mi Dios, al Dios verdadero, al Dios omnipotente, todopoderoso. Me aferro a Él. Y yo espero que tú también te aferres a Él. Te aferres a Él, confíes en Él, que tu fe crezca. Fe, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No esperes ver para creer. Confía ciegamente en el Dios eterno y Él te librará de todo mal. Y bueno, pues seguiremos comentando. Hay tanto tema que hablar, tantas cosas edificantes que comentar. Y yo espero en verdad que esto pueda servirle por lo menos a una sola persona, con que este en vivo le sirva a una sola persona, no habrá sido en vano. Si tú estás luchando contra personas que te están juzgando y te están criticando porque tú crees que puedes vivir sin pecar,
No hagas caso, no hagas caso. Tú sigue firme, sigue estudiando. Recordemos qué le pasó a Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza antes que pecar contra Dios. ¿Qué le pasó a Jesús, al Hijo de Dios? Murió, lo persiguieron, lo entregaron. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Los apóstoles prefirieron morir antes que pecar contra el Dios eterno. Los reformadores, Juan Hus, él prefirió morir. Y mucha gente en la Edad Media que prefirió dar su vida antes que pecar contra Dios. ¿Qué nos espera a nosotros hoy? No somos más ni menos, no somos más que ellos como para que se pase eso. O sea, no somos más que ellos como para no pasar por eso mismo. Más bien, vamos a prepararnos para poder permanecer firmes ante todo lo que nos quiera hacer pecar contra Dios y que nosotros podamos tener la fortaleza de mantenernos firmes, pase lo que pase, así la vida corra peligro. Pero tú sabes, mi hermano y mi hermana, que sí acepta esto, que en el momento en el que Cristo vuelva, si ya descansas, resucitarás para vida eterna. Y si permaneces en pie, soportando toda la prueba que vendrá en la última etapa de esta humanidad, también podrás ver al Señor, al Dios eterno, a Cristo Jesús viniendo en su gloria. Y te gozarás al verlo venir por su pueblo, venir por su novia. Qué hermoso y grandioso. Que esa fe te mantenga vivo en el camino de Cristo y que Cristo Jesús, Dios, el Espíritu Santo, te siga fortaleciendo. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Bendiciones.